Buenos días a todos, buenos días profesora. La idea de este encuentro es comentar lo trabajado en el trabajo final en el marco del curso Medida, Visibilidad e Impacto de la Producción Científica. Nosotros junto con Cristian y Ezequiel y quien les habla trabajamos en el estudio y el análisis de repositorios y bueno, hoy les venimos a presentar nuestro trabajo. Siguiente, por favor. Buenos días, gracias. Bueno, el objetivo de nuestro trabajo fue estudiar herramientas, en particular repositorios de acceso abierto, a los efectos de lograr una mayor visibilidad de las investigaciones. La ciencia hoy y siempre no solo requiere rigor, sino también visibilidad, es decir, trabajar en lo que hacemos, en lo que nos gusta, pero también poder llegar al público, ¿no? Entonces, distintas plataformas centralizan la producción académica, pero bueno, lo que nos preguntamos es cómo medimos su impacto real. Entonces, en este contexto, lo que hicimos fue explorar herramientas que van más allá, digamos, de citaciones tradicionales, integrando también métricas alternativas y acceso abierto. Siguiente, por favor. En este contexto, evaluamos principalmente tres herramientas, tres soluciones, como son Dimension, Altmetric y OpenAlex. Todas ofrecen métricas valiosas, como sabemos, pero difieren en su enfoque. Dimension y Altmetric, por su parte, son productos de Digital Science, con modelos básicamente híbridos, es decir, su parte gratuita y su parte paga, mientras que OpenAlex es 100% abierto. Y a continuación iremos como profundizando en cada una de ellas. Comenzando en Altmetrics, comentarles que básicamente permite medir la visibilidad y la popularidad que reciben las publicaciones académicas, especialmente en lo que tiene que ver con redes sociales, medios de comunicación, blogs, políticas públicas y bueno, y otros canales digitales, ¿no? Permite monitorear su impacto social y mediático más allá de las citaciones tradicionales. Siguiente, por favor. Si hablamos del contenido, bueno, entre los datos o entre los tipos de datos que recopila se incluyen menciones en redes sociales como Twitter, X, Facebook, referencias en blogs académicos, apariciones en medios de comunicación, artículos periodísticos, citas en Wikipedia, así como documentos de políticas públicas, patentes, entre otros. Esta diversidad de fuentes permite obtener una visión un poco más completa sobre la visibilidad pública y la circulación ¿no? del conocimiento científico. Eh, Uno de los elementos más distintivos del Metric es sus sistemas de insignias que integran en revistas científicas y repositorios institucionales. Estas insignias que generalmente nos llaman la atención porque están representadas en formato visual atractivo, llamativo, con colores distintivos, resumen un poco lo que es el llamado puntaje de atención del Metrix, que un poco viene a mostrarnos el nivel de atención que ha recibido una publicación en el medio. Este puntaje en particular se calcula como o mediante un algoritmo ponderado que toma en cuenta no solo la cantidad, sino también la calidad de las menciones obtenidas. Y bueno, y además de este puntaje general, Altmetric también proporciona un desglose detallado por fuente, indicando cuántas veces se ha mencionado un trabajo en cada medio, por ejemplo, el número de tweets o menciones en blogs, prensa y demás. Así como la información de quién ha citado la investigación y en qué contexto. Siguiente, por favor. Dentro de sus características destacadas, ofrece una visualización atractiva, fácil de interpretar. También la plataforma ofrece acceso abierto a datos en tiempo real. Esto no solo permite la diseminación del conocimiento, sino que esto sea prácticamente al instante. Está disponible en versiones, como comenté anteriormente, gratuitas y pagas, que se adapta tanto a investigaciones individuales como a instituciones académicas, lo que la convierte en una herramienta
útil, versátil para monitorear el impacto social y mediático de la ciencia. Por su parte, pasando a lo que es Dimension, para hacer un contenido general, permite buscar, permite analizar y visualizar también tanto literatura académica, patentes, ensayos clínicos, subvenciones. Es útil para investigadores, instituciones, financiadores y también para empresas que buscan entender tendencias del impacto en la investigación, ¿no? En particular, en el caso de Dimension, su mayor fortuna es la visualización interactiva, que es ideal para instituciones con presupuestos, pero bueno, quizás la discusión es aquí si es útil para la ciencia abierta global. Pasando al contenido, Dimension centraliza publicaciones y citaciones para entender el impacto, digamos, más tradicional de la ciencia, pero también tiene patentes y ensayos clínicos que vinculan la investigación con las aplicaciones reales, o quizás reales no es la palabra, sino aplicaciones en la industria, ¿no? Subvenciones, redes de colaboración, dentro de esto de lo que es redes de colaboración, relevando un poco cómo los autores o las instituciones trabajan en conjunto para impulsar el conocimiento. Y pasando a sus métricas, además del conteo de citas tradicional, trabaja con el índice H y con un factor de impacto de citación que tiene que ver con cómo estaba ubicado cada trabajo en el contexto de su campo de investigación, ¿no? Además, hace análisis de redes de citación y coautoría para identificar líderes y colaboraciones clave y métricas de tendencia temáticas, ayudando un poco a anticipar posibles campos emergentes. Pasando a sus características destacadas, es un potente motor de búsqueda y filtrado, tanto por las búsquedas transversales que permite hacer, analizando más de 140 millones de publicaciones, patentes, ensayos clínicos, proyectos de financiación también. Y bueno, también permite un filtrado multidimensional por año, por institución, por autor, por campo de investigación, entre otros tipos de filtro. Tiene una visualización interactiva de datos muy buena. Permite trabajar con mapas de redes de colaboración que relevan un poco la conexión entre investigaciones y instituciones, gráficos temporales de impacto que muestran la evolución de conceptos científicos a lo largo del tiempo y mapas de citaciones o de calor de citaciones que identifican un poco los focos de innovación en distintas disciplinas. Tiene funcionalidades de IA, dado que permite resúmenes automáticos de publicaciones y patentes, entre otros tipos de documentos en múltiples idiomas, y recomendaciones inteligentes, llamemos, de papers relevantes basados en nuestros intereses de investigación. Finalmente, pasando a lo que es la API, tiene una API abierta para integraciones personalizadas, una API bastante completa que permite integrar sus datos con nuestros sistemas institucionales, digamos, y la posibilidad de crear dashboards personalizados para adaptarlos a nuestras métricas de estudio, ¿no? Es un poco lo que tiene que ver con Dimension. Ahora pasando a OpenAlex, aquí voy a hacer una descripción un poco superficial porque es la idea de centrarnos de aquí en adelante en OpenAlex, pero comentarles que es una solución abierta. Como vemos aquí, permite filtrar por términos como universidad, entre otros campos, recuperar millones de obras de datos completos, desde autores hasta instituciones. Es un modelo basado en entidades, es decir, permite buscar por obras, por autores, por concepto y demás, y facilita el análisis de redes de colaboración y tendencias temáticas, ¿no? Tiene una API gratuita con actualizaciones diarias, que es una de sus mayores virtudes. Siguiente, por favor. Bien, el contenido es lo que venimos mencionando: trabajos académicos, autores, revistas, conceptos temáticos, ediciones y editores y demás. Y las métricas, en esto profundizaremos un poquito más adelante, pero mencionan citaciones recibidas por cada trabajo, las redes de colaboración entre distintos autores e instituciones y conexiones temáticas y de citación.
Pasando a sus características más destacadas, bueno, destaca por su transparencia y apertura total de datos. Esto es, todos los datos son accesibles y verificables, sin algoritmos ocultos, sin métricas ocultas. Muestra las metodologías, es decir, las metodologías están abiertas, permitiendo que la comunidad audite de alguna manera los trabajos y pueda replicarlos y mejorar el sistema. Tiene una cobertura de datos global muy grande, donde abarca más de 200 millones de registros, incluyendo, bueno, todo lo que mencionábamos recién, artículos, preprints, actas de conferencia y demás. Pero aquí lo importante destacar es que muestra un enfoque verdaderamente global con una mayor representación de investigaciones de Asia, de África y de América Latina. Datos en constante crecimiento, porque integra fuentes diversas para reducir los sesgos tradicionales en la ciencia. Herramientas modernas para exploración y análisis de visualizaciones interactivas, tanto de redes de colaboración como de tendencias temáticas, permitiendo trabajar con distintos filtros avanzados, y acceso gratuito, sin restricciones, mediante su API, que permite hasta 100.000 llamadas diarias, suficiente para la mayoría de los proyectos que se trabajan en la ciencia, snapshot completos descargables, permitiendo análisis ya fuera de línea, documentación clara. También permite trabajar en la práctica con script de Python y en R para acelerar y potenciar el trabajo. Entonces, si pasamos a la próxima, un poco es plantear por qué elegimos OpenAlex y estamos convencidos que es mejor en términos de apertura, de flexibilidad, de cobertura en el conocimiento, de potencial, de crecimiento para proyectos que buscan un impacto académico sólido en la ciencia abierta, y que esto va a permitir que se pueda seguir trabajando sin poner en riesgo que el proyecto caiga en los próximos años. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de apertura, me refiero a que es completamente abierto y gratuito, y esto también permite que, o posibilita el hecho de no estar atado a un proveedor comercial que, bueno, nos permite de esta manera construir sobre esa base a largo plazo, sin restricciones y sin problemas de que esto pueda dejar de existir en el tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando hablamos de una cobertura amplia, nos referimos a muchísimos trabajos y actualización diaria, lo que garantiza trabajar con datos frescos, con datos actuales, algo que ninguna de las dos plataformas anteriores, ni Dimension ni el Metrics, garantizan al 100%. Y bueno, finalmente el modelo estructurado de datos, que bueno, permite tanto trabajar por distintas entidades como hacer análisis avanzados de redes de colaboración, dinámica de producción científica, entre otros. Esto lo hace ideal a esta plataforma para trabajar en ciencia de datos sobre publicaciones. Y para cerrar esta parte introductoria, Altmetrics ofrece un futuro prometedor, ¿no? Porque la comunidad que hay detrás de este proyecto es muy activa, muy abierta, está comprometida, y OpenAlex sigue mejorando rápidamente y diariamente. Y esto lo posiciona como un sucesor de lo que se conocía como Microsoft Academic, pero llena el vacío que era crítico en el ecosistema, digamos, de la ciencia abierta, ¿no? Bueno, yo sigo de acá en adelante, soy Cristian y me voy a centrar en cómo funciona la APIs, tanto de OpenAlex como la de Altmetrics. Una de las formas que tenemos para comunicarnos y ver las bases de datos es usar las APIs. Y la otra manera es usar un sistema web que es más para usuarios estándar, podría decirse. En definición, una API es una interfaz que permite a dos programas comunicarse entre sí. Es decir, nos comunicamos a través de la base de datos de OpenAlex a través de un sistema puente, podría decirse. Esta ciencia de datos nos permite acceder, por ejemplo, a grandes volúmenes de datos en tiempo real sin tener que descargar a los archivos manualmente.
y poder consultar artículos científicos, mapas, redes sociales, dependiendo que contenga la base de datos. En sí hay varias APIs académicas, OpenArc es una sola, tenemos la de Almedri, tenemos Crossref, tenemos la de Dimension, tenemos la de Scopus. El único problema por ahí es que en Dimension la API necesitas una clave, o sea, tenés que tener una suscripción para acceder a ella, a diferencia, por ejemplo, de OpenAlex, que es completamente gratuita, y Altmetric, que te deja una versión gratuita y otra paga y tiene ciertas limitaciones. Lo interesante de OpenAlex es que permite tener todo el conjunto de datos. Si vos querés descargar toda su base de datos, te van a dejar, siempre y cuando no abuses de su servidor. Pero bueno, a diferencia de la página web de OpenAlex, tiene limitaciones. Creo que la limitación, por ejemplo, son 100.000 descargas por vez. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, la API de OpenAlex, como dije, es una API gratuita y abierta. Funciona con datos estructurados y con J. Johnson. Es decir, como que tenemos por un lado datos tabulares, ¿no? Entre columnas y filas, pero en cada columna también vamos a tener datos como anidados. Esto por ahí complejiza un poco si querés trabajarlos de la API, porque es un gran conjunto de datos de 160 columnas y al mismo tiempo cada columna tiene como otras pequeñas columnas. Entonces, si vos vas a trabajar puntualmente desde este punto de vista, tenés que entender bien cómo trabajar con J. Johnson y cómo trabajar con datos tabulares, que son como básicamente cómo se ve una tabla. Esto lo trabajas a través tanto de R con Python, y digamos que lo tenés que trabajar a través de la API con un programa. Por ejemplo, puedes trabajarlo con Google Colab, por ejemplo, el que uso yo, o puedes trabajarlo con cualquiera que permita conectarte a Internet, básicamente. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bien, esta es la base fundamental de cómo funciona la API de OpenAlex. Funciona a través de filtros. Como es una base de datos abierta de ciencia mundial, nos permite acceder automáticamente a millones de registros académicos. Y esto básicamente tiene que funcionar con una jerarquía. La principal jerarquía son los artículos académicos, o sea, en su base de datos se llama a través de works. Digamos que los works pueden ser artículos, pueden ser libros, pueden ser tesis, pueden ser ponencias, todo lo que sea un trabajo elaborado cuenta como works. Después tenemos los autores con ciertas identificaciones. Se puede identificar a través de nacionalidad, se puede identificar a través de institución o a través de donde estudiaron. O sea, el tema de usar la API es que te permite generar distintos conjuntos de datos de acuerdo a cómo a vos te interese. También lo puedes, por ejemplo, dividir por revistas, o sea, los autores asociados a revistas. De esta manera permite una flexibilidad para ver qué querés investigar y de qué manera lo vas a hacer metodológicamente fundamentando. Otro de los grandes filtros también, por ejemplo, son los conceptos, o bueno, por ejemplo, acá sale el país, el idioma, si está recibida. En realidad podés generar tu propia base de datos de acuerdo a un montón de filtros. Estos son como los más importantes o lo que yo creí que pueden ser los más importantes. El único concepto que tenés claro es que por ahí la cantidad total de datos que puedes tener puede variar, depende de si uses la página web de ellos o si cargas el conjunto completo, porque funcionan distinto en base a cómo estructuran los datos. Por ejemplo, si vos descargas un mismo conjunto de datos a través de la página, el campo principal funciona a través de la afiliación del autor. Eso significa de que cada autor tiene distintas afiliaciones institucionales. Y eso hace por ahí de que te puede inflar un poco la base de datos cuando vos descargues algo, cuando consultes algo de la página. En cambio, de la API es un poquito más restrictiva y es como que es más excluyente. Entonces, capaz que terminas bajando, usas los mismos filtros que en la página, pero puede bajar menor conjunto de datos porque funciona como manera excluyente. O sea, como que los autores se constituyen por nacionalidad y no por instituciones. Son dos formas distintas de cómo se organizan los datos. O sea, como que me di cuenta tanto que en la página de OpenAlex funciona por institución. Entonces un autor puede tener muchas instituciones y eso hace por ahí de que haya más conjunto de datos para descargar. Y desde la API de OpenAlex, por defecto, cada autor tiene una sola nacionalidad que tiene sentido y eso hace que sea más restrictivo. Es como, porque en uno de los ejemplos estuvimos practicando y si vos descargabas cierto conjunto de datos con los mismos filtros, era menor cantidad por la API y mayor cantidad por la página web. Bueno, eso se explica a través de cómo funcionan los filtros de OpenAlex, que son básicamente cómo está estructurada su base de datos. ¿Pasa a la siguiente? Bueno, esa es justamente la base de datos de OpenAlex. Esta es una imagen descargada de su manual de cómo trabajar con la API. Y más o menos te dice cómo funciona. Como dije, Word es el conjunto de datos más importante con todos sus atributos. Tiene un montón de atributos. Y digamos que
cómo se conectan, bueno, Venue son las revistas, también cómo de trabajo se conectan los conceptos y a los autores y a las instituciones. Esto es cómo está estructurada la base de datos, o sea, esto es para básicamente consulta SQL, que es un programa de consulta, permite ver bien cómo funciona esto. Funciona bastante bien, solo que, bueno, saben tener algunos, yo creo que esto puede generar algún tipo de complicación con el tema de los duplicados, porque como tiene tantos datos, es fácil que ciertos archivos se dupliquen. ¿Puede pasar a la siguiente? Bueno, ¿por qué es importante esto? Esto permite, por ejemplo, si vos sabés bien cómo funciona la base de datos o cómo está jerarquizada a través de los filtros, podés automatizar los estudios porque podés hacer reproducible. O sea, si directamente distintas personas en el mismo estudio, utilizando las mismas reglas, podés hacer una reproducción de esos estudios. Que por ahí se trabaja más así, como una caja negra, en el sentido de que vos tenés el conjunto de datos y no sabes bien cómo fue recolectado, no sabes bien cómo fue filtrado, cómo fue desarrollado, es como que no te perdés una parte como para saber si puede ser reproducible o no. Por ahí a través de ciencia de datos es interesante ver cómo se armó la base de datos, cómo se trabajó y cómo se automatizó. Es como que si no te perdés varios pasos en el camino. ¿Qué le dicen que trabajar con un modelo de caja negra o un modelo de caja abierta? ¿No? Esto es interesante, por ahí puedo tener un conjunto de datos, por ejemplo, hay 70 instituciones, tenés 50 autores y tenés distintos artículos, publicaciones. Y está bueno saber cómo se relacionan entre ellos, o sea, quién construyó la base de datos para saber qué consultas te devuelve cuando haces una consulta. Porque por ahí cuando la base de datos están como media mal establecidas, las consultas se duplican o se generan como errores. Que después cuando vos los expones no te estás dando cuenta de que, bueno, que no están así. La siguiente. Bueno, esto es algo interesante porque se puede trabajar tanto con OpenAlex como con Altmetric, ¿no? Son dos APIs distintas que tienen datos distintos, pero básicamente funciona a través de DOIS, que es como un identificador. Entonces vos a través de DOIS, si vos descargas un cierto conjunto de datos de OpenAlex, podés realizar otra consulta en Altmetric. Podés hacer un análisis combinado. Significa que podés tanto articular los datos de Altmetric con los de OpenAlex. O podés de alguna manera generar tu propio conjunto de datos de acuerdo a tus intereses. Eso significa que por un lado OpenAlex tenemos las citaciones, tenemos los autores, tenemos las instituciones, podemos saber si es de acceso abierto o no, podemos saber cuál es la temática. Y con Altmetric podemos obtener lo que son las menciones en redes, las menciones en blog, también tiene su propio puntaje alternativo y te deja ver también el puntaje en Dimension, como son de la misma empresa. De esta manera, bueno, uno podría comparar la puntuación tradicional con la puntuación alternativa. Podría hacer ese tipo de trabajos en distintas instituciones, por autor, por país, por campo temático, y de esta manera permite generar este cruzamiento de datos. Por ejemplo, para hacer un cruce de información, vos podés tener una lista de artículos, puedes filtrar por disciplina, por año, por país, y lo importante es tener los DOIs. Después esos DOIs, a través de la API, le podés consultar al Metric a ver si los encuentra. Puede que los encuentre, puede que no, porque son dos bases de datos distintas. O sea, no van a tener la cantidad de datos, ni van a tener... Puede que sí, puede que no, en algún punto no son la misma base de datos. Pero sí tiene otros datos interesantes si el DOI lo encuentra, ¿no? Como mencioné en Twitter, noticias, blogs. Y bueno, y esto podés encontrar patrones, podés encontrar correlaciones, podés hacer muchos tipos de estudios bibliométricos y de análisis de datos. ¿Puedes pasar al siguiente? Bueno, personalmente yo uso Google Colab, que es un trabajo colaboratorio de Google que es un servicio en la nube. Por lo tanto, vos no usas recursos de tu computadora, no hace falta que tengas nada instalado, porque por ahí correr estas cosas requieren cierta capacidad de cómputo. Y Google Colab es perfecto, solamente porque tiene una versión gratuita que te deja hacer mucho. ¿Puedes pasar al siguiente? Esa es una visión de cómo es Google Colab, o sea, es la API de Gemini básicamente, y es otra API, podría decirse, pero que te permite generar muchas cosas. Generalmente vos creas código acá y vos lo ejecutás, entonces es perfecto para consultarse con las API. No requiere instalación, nada. Pasa al siguiente. Bueno, una vez obtenido este conjunto de datos a través de Google Colab, vos podés, por ejemplo, visualizar los datos. Dos programas interesantes para hacer esto son Power BI y Tableau. Ambos son distintos, pero básicamente es para analizar visualmente los datos. Acá puse dos capturas de cómo trabajas cada uno por separado. Por ejemplo, en Power BI
es más cuadrado los gráficos, o sea, es como más sistemático. Tableau te permite jugar un poco más y hacer distintas cosas, te permite hacer mapas, te permite trabajar con los colores, como más artístico. Pero son dos programas muy interesantes para análisis visual de datos, para ver cómo está compuesta un conjunto de datos. Esto lo puse a modo de ejemplo porque en análisis de datos es importante ver visualmente cómo se ven, como para entender qué estás trabajando, porque vos cuando descargas una base de datos, tenés mucha información, no sabes de qué trata, y verlo gráficamente te permite tener una idea de qué estás viendo. Uno de los datos interesantes es que al descargarla, por ejemplo, podemos ver que 840 DOI no están. O sea, si vos descargas OpenAlex con dos filtros, en este caso usamos el filtro de la Universidad de La Plata, más trabajos que estén relacionados a ciencia de la computación. Bueno, hay 800 DOI que no están, 840 que no están. Un 28% de cerca de 3.000 trabajos le falta el DOI. También le faltan algunos títulos, o sea, vos podés ver de que le faltan títulos, o le falta el año de publicación, le falta el lenguaje, o sea, como que hay pequeñas etiquetas que faltan y que eso no te lo avisa OpenAlex. Eso significa que cuando vos trabajas con un conjunto de datos, esto estudio bibliométrico, por ahí no te estás dando cuenta que te estás dando a OpenAlex te está dando una base de datos que le faltan partes. Y eso puede sesgar un poco los estudios. Porque si vos haces, como dije anteriormente, esta consulta de DOI que vos obtenés por OpenAlex al Metrics, no te estás dando cuenta que faltan 840 DOIs. Eso significa que hay 840 que no hay forma de buscarlo, porque al Metrics funciona específicamente con DOIs. No hay otra forma de buscar información, y tiene sentido porque es algo fácil. Un DOI es un identificador y es muy fácil buscar a través de un DOI. Es más difícil buscar por nombre, por título, es mucho más difícil. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta que toda base de datos no es perfecta, hay vacíos, hay errores. También hay otros errores, por ejemplo, en la columna 2 está el título o en el año de publicación está el tipo de lenguaje. Y bueno, son pequeños, no son muchas filas que tienen errores, pero tienen un porcentaje de error. Eso significa, bueno, que no es tan exacto cuando trabajamos con estas bases de datos lo que estamos leyendo. O sea, hay que tener en cuenta de que por ahí no es todo lo que parece y tener cierta suspicacia de los datos. Pasa a la siguiente. Bueno, acá también es otro ejemplo con otro programa que está Tableau. Lo que dice null significa que está vacío. Bueno, como digo, una base de datos es eso, son cantidad de filas por columnas. Y en cada fila por columna tenés datos. Algunos son tabulares y otros son basados en J. Johnson. Los que se ven medios largos son tipo J. Johnson. Significa que tienen mucha información y vos si querés eso lo podés convertir en otra tabla aparte para ver de qué trata. Pero bueno, eso no era parte del curso. ¿Pasa siguiente? Bueno, ahí justamente la advertencia, ¿no? O sea, como para tener en cuenta que faltan 340 DOIs en el área de computación por la Universidad de La Plata y no penales. O sea, es una base de datos que no está del todo completa. Y seguramente en otros conjuntos de datos también tiene ciertos vacíos. Es para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, por otro lado, bueno, ya Belén habló de Altmetrics, pero acá es una vista rápida de cómo un artículo visto por Altmetrics. Esto fue a través de la consulta de la API, o sea, vos pones el DOI, te devuelve la página, le doy toda la información. Este es uno de los trabajos más top que tienen, por eso está tan completo, ¿no? O sea, tiene menciones en blog, tiene menciones en Twitter, hay 80 patentes asociadas a este trabajo, eh, hasta hay una política asociada a este trabajo, también acá una policy source. También te dice en qué país fueron citados, ¿no? O sea, en qué país fueron citados, no, en qué país fueron tuiteados estos trabajos, te deja ver un mapa de esto y te deja tener su puntuación de Altmetric, que es 702. Este es el puntaje alternativo que le da Altmetric en base a todas estas menciones. Que es un puntaje alternativo distinto al de OpenAlex, que es el por citación tradicional. ¿Pasa siguiente? Bueno, acá te también otra captura de cómo hasta puedes ver los tweets, ¿no? O sea, bueno, de forma gratuita, vos encontrás un trabajo por DOI, te puedes ver cómo son los tweets para ver si, bueno, podrían ser bots, por ejemplo, pero no. En la mayoría de los casos son personas. Por ahí son personas relacionadas al equipo de trabajo. Pasa al siguiente. Bueno, si tenemos un gran conjunto de datos de OpenAlex y de Altmetrics, podríamos intentar cruzar los datos, como dije inicialmente, ¿no? De OpenAlex, 2.862 artículos pueden ser catalogados con alguna afiliación de La Plata y dentro del campo del área de ciencia de la computación. Dentro de esto, un 39% es trabajo de acceso abierto. ¿Cuántos artículos de Altmetrics
o sea, ¿cuántos trabajos de OpenAI están en Almetric? 292. Eso significa que si vos haces una consulta de casi 3.000 artículos de La Plata, te devuelve cerca de 300. O sea, los otros no los encontró, no están. Eso significa que, bueno, que las bases de datos tienen distinta información y no necesariamente puede devolver algo. En la mayoría de los casos seguramente debe devolver artículos que tienen mucha presencia alternativa porque es lo que le presta atención al Metrics. Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, de esos 292 artículos en Altmetrics, 206 pueden ser catalogados de acceso abierto y 86 son de acceso cerrado. O sea, como que hay más, o sea, es como que se centra mucho más en lo de acceso abierto al Metrics. O sea, tiene sentido que el acceso abierto sea más públicamente compartido, sea más visible, tenga más dimensión, porque son de acceso abierto. Pasa a la siguiente. Bueno, ese es un mapa, Per- perdón. Sí, no, no importa. Perdón, Este es lo que. Sí, no sé si puedo hacer una consulta a ver si te entendí claramente, Cristian. sí, Em, Cuando buscas en OpenAlex, en particular con filiación Universidad Nacional de La Plata y artículos en el área de computación, localizás 2.800 artículos, ¿está bien? De los sí, cuales, aproximadamente 2009. sí, hay un 39% que son de acceso abierto, Sí, ¿está? Sí, exacto. De hecho, ahora lo vamos a ver cuando veamos un ratito cómo funciona la versión estándar. Bien, y sí, que es la versión web mencionaste más sencilla. algunas cifras más que se me quedaron sin apuntar. Desglosaste en cantidad de artículos luego de haber hablado de los porcentajes. Los que Sí, vienen a ser los artículos que están a texto completo. sí, están a texto completo, pero en algunos casos faltan los títulos, en otros casos le falta el DOI, y de esos 2.900 aproximadamente, en Altmetric solo encontrás 292, o sea, 292 artículos están en Altmetric. O sea, están a texto completo, querés decir. Sí, sí. Perfecto, En gracias, base a lo que me disculpa. dio, claro, en base a lo que conseguí de OpenAlex. Bien, O sea, perfecto. Gracias, bueno, y ¿eh? acá tenemos, no, está bien. Y acá, bueno, si la información de Altmetric te da los tweets por país de cada artículo, vos podés sumar todos esos tweets para ver qué país tuvo más difusión. En este caso tiene sentido que sea Argentina, ¿no? Cerca de 80 tweets tiene. Estados Unidos, bueno, también un poco más cerca, y Canadá. Es interesante de que los países que más tuitean, donde más pudo haber un tweet acerca de estos artículos, de 292, sea Estados Unidos y Canadá. O sea, son más que nada América del Norte, un poco Europa y México, ahí Colombia. O sea, como América del Sur no es algo muy común tuitear, o no es algo muy común la métrica alternativa, tiene sentido que sea Argentina, porque bueno, La Plata está en Argentina. Y lo más seguro es que estos trabajos sean co-trabajos con alguna institución de Estados Unidos, de Canadá, porque es como que son muchos autores por artículos por ahí y tienen distintas filiaciones en el mundo. Entonces tenga sentido de que, bueno, que los que haya trabajo compartido con ciertos autores estadounidenses o canadienses. Que por sí dicen que la mayoría de las personas lo que quiere hacer es conseguir un trabajo con alguien en Estados Unidos, porque le sube mucho la visibilización. O sea, tiene sentido que USA y Canadá estén arriba. Y Argentina, bueno, está ahí más arriba de todo porque justamente estamos buscando trabajo de argentinos. Pero me llamó la atención de que países vecinos no tienen ninguno. Bueno, y acá tenemos un poco más de los datos. Esto sí, sí o sí, para hacer este análisis de por año necesita descargar los datos. No lo podés hacer a través de su página web porque no te deja filtrar tanto. Bueno, si un 39% fue de acceso abierto y un 64% de acceso cerrado de todos los artículos de OpenAlex, podés pensar que hay más acceso cerrado que abierto. Pero si vos mirás el evolutivo por año, o sea, este verde es de los accesos que son cerrados y el gris de acceso abierto. Podés ver de que en realidad en los últimos años cambia la tendencia. Entonces puede decir de que si analizas todo por todos los años que hay, del año 2000 al 2025, sí, es más acceso cerrado. Pero si vos miras los últimos 5 años, te das a entender de que el acceso abierto está ganando mucho terreno. Es más o menos le duplica, le triplica la cantidad de artículos publicados. Es como que en los últimos años la importancia del acceso abierto creció mucho. Especialmente de pareciera del 2015 en adelante, o sea, como que la última cola a la derecha ves que son mucho más trabajos de acceso abierto que acceso cerrado, mucho más. Pero bueno, si vos mirás la cantidad de total de años, todavía hay un 65% que es acceso cerrado. Pero bueno, es un cambio de tendencia. O sea, es interesante que en los últimos años el acceso abierto tiene mucha importancia. Si no, no sería completamente al revés. Pasar a la siguiente. ¿Nada?
Parece que ahí termina. Ah, bueno, ese fue un análisis de temático, ¿no? O sea, si yo de esos 92 trabajos me pongo a ver cuáles son las palabras más frecuentemente comunes en los títulos, podemos encontrar de que esos trabajos más que nada hablan de lo cuántico, de los modelos, del COVID, de los sistemas, de las drogas. Bueno, hay una palabra de Argentina, se ve que muchos estudios son centrados en Argentina. Son todas palabras, bueno, relacionadas al área de computación que son las más importantes. Mientras más grande la palabra, bueno, significa que más frecuencia de esa palabra había en los títulos de 292 trabajos. Pero es interesante, bueno, para saber más o menos qué es lo que han estado publicando o investigando, ¿no? O sea, como que pareciera que la afiliación está relacionada a La Plata, bueno, estas son las palabras más importantes para ellos. Bueno, web también. Ahí todo tuyo. Bueno, ahora continúo yo. La idea ahora, después de la presentación y los por qué que presentó Belén y toda la explicación de Cristian, la idea es poder ver un poquito la versión estándar de OpenAlice para ver más sintéticamente cómo funciona, qué información nos muestra, todas aquellas cuestiones que nos pueden llegar a utilizar, utilizándolos directamente desde el sitio web, que es openalex.org, que nos muestra la pantalla que estamos en este momento viendo y que simplemente poniendo un tópico, el nombre de un autor, el nombre de una institución, automáticamente va a empezar a buscar todos los artículos que están relacionados con ellos y nos va a empezar a mostrar toda la información. En este caso, nosotros veníamos trabajando ya desde que nos propusimos trabajar con OpenAlex, buscar la institución, que era la Universidad Nacional de La Plata, y nos interesaba saber específicamente el campo de ciencias de la computación, pero como vemos, esto, una vez que uno ingresa, puede seguir incorporando filtros que nos van a seguir automáticamente reduciendo o aumentando la cantidad de artículos que vamos a ir encontrando y el tablero de control, que más adelante vamos a ir viendo cómo nos los muestra, con toda la información y las métricas que OpenAlex nos va visualizando. En la pantalla de abajo vamos a ver que para cada uno de los filtros que nosotros vamos incorporando, podemos decir que esté incluida o podemos también la posibilidad de que algo no esté incluido. Por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos buscando dentro de la Universidad de La Plata y las ciencias de la computación, pero ya tenemos mucha información de un autor en particular, podemos decirle que ese autor no esté en la búsqueda, entonces nos va a encontrar todo el conjunto de datos, pero que no esté ese autor. Y dentro de todos los filtros, acá a la derecha, vamos a ver que existen un montón de filtros, pero no son solo lo que vemos ahí, que nos muestra una pequeña grilla, sino que en realidad tenemos un montón de filtros que nosotros podemos aplicar para poder tener el conjunto de datos que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, indexados por ORCID, un full texto en particular, bueno, ya vimos institución, palabras clave, que sean solo de accesos abiertos, que sea por un subcampo en particular, por título y astra. Es decir, la verdad que es muy versátil la herramienta porque nos da muchísimas posibilidades de filtro para ir resumiendo o dentro de las necesidades que uno quiere para llevar adelante las consultas y la investigación que uno quiere llevar adelante. Básicamente, una vez que nosotros ya definimos los filtros que queremos utilizar, vamos a tener dos pantallas, una a la izquierda donde nos va a mostrar todos los trabajos que ha encontrado relacionados con la Universidad de La Plata y las ciencias de la computación. Estos además los vamos a poder ordenar por nombre, lo podemos ordenar al listado por cantidad de citas, por el tipo de artículo, lo podemos importar, perdón, lo podemos exportar a un Excel para poder trabajarlo. Y a la derecha, que vamos a ver un poquito más adelante cada uno en cuestión, nos va a mostrar todas las métricas que encuentra al respecto. En este caso, como justo además comentábamos, teníamos para esta consulta en particular 2.828 artículos, de los cuales casi el 40% son de accesos abiertos. Si uno va específicamente a la parte de los artículos propiamente dicho, que vamos a tener el listado y que podemos, como todo listado, verlo cada 10 o mostrarme cada 100 para hacerlo mucho más sencillo y legible, cuando nos posicionamos, cuando hacemos un clic sobre cada uno de estos artículos, vamos a tener un montón de información que nos puede servir muy útil. Las dos principales para mí, porque nos ha resultado muy importante, es la posibilidad de acceder
a la página web, la HTML, donde se encuentra el repositorio en el cual está ese artículo, y en el caso de que sea de acceso abierto y podamos, vamos a poder bajarlo en PDF y obtener el artículo para en la máquina y poder verlo en cualquier momento. Nos da datos como por ejemplo el año, el tipo, todo el abstract y el resumen del artículo, la fuente, es decir, de dónde se publicó ese artículo, si fue un congreso, si fue una revista, si fue un journal, todos los autores y las instituciones. Acá, como mencionó Cristian, tenemos que tener cuidado que en realidad las instituciones hacen mención a la afiliación de cada uno de los autores. Por eso puede ser que veamos que existen muchas universidades cuando digo, ¿pero por qué? Si nosotros dijimos que me traiga solo la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, pero si hay autores cuya afiliación pertenecen a otra universidad, nos va a decir que también esa institución se encuentra. Dejo el del medio porque ahora lo vamos a ver un poquito en detalle, nos muestra el tópico de qué se trata, el subcampo, el campo específico, el dominio del artículo en el que se encuentra y un montón de información que nos puede llegar a ser muy útil. Como parte central, quizás nos va a mostrar las citas, es decir, la cantidad de citas que contiene ese artículo hacia otros autores, hacia otros artículos, la cantidad de citas que fueron hechas por otros artículos sobre por ejemplo, el Roadmap on Optical Security, en otros artículos ha sido citado 414 veces, trabajos relacionados con los que se encuentra también nos da esa información, el FWCI, que en castellano es el impacto de citación ponderado, que evalúa un promedio del impacto del artículo con citas similares. Esto es importante que sí tener en cuenta que lo saca de la base Scopus, es decir, toma de la base Scopus para obtener esta información. Y después también tenemos en percentiles, que es algo que nos puede llegar a interesar. Como comenté, aparte de todos los artículos que vienen a través de la consulta, tenemos un dashboard, un tablero de control con un montón de información adicional. Más allá, como mencionamos recién, de la cantidad total de resultados, de cuántas citaciones tienen todos esos artículos. En este caso, 21.730 son citas, pero contabilizando los 2.828 artículos. Y luego tenemos un montón de información a la cual nosotros podemos, como vimos en la diapositiva más arriba, poder sustituir o agregar aquella que a nosotros más nos interese para el trabajo que estamos llevando adelante. Por ejemplo, entonces, como dijimos, la cantidad total de artículos y las citas totales de nuestra búsqueda, lo obtenemos discriminado por años, algo que OpenAlex permite, aunque cuesta un poquito darse cuenta, es que uno puede buscar por rangos de años, pero para eso tiene que poner en el filtro, utilizar el campo año y los años ponerle un guión. A veces eso nos costó un poquito entenderlo, de hecho al principio pensábamos que solamente podíamos visualizarlo año a año, sin embargo uno puede poner un rango que muchas veces uno busca muy actual, del 2020 al 2025 o en los últimos 2 años, etcétera. Y también tenemos la posibilidad de hacerlo año por año, que lo muestra con un código de barra por la cantidad de artículos que hay a través de año. Y como vimos recién, la cantidad porcentual que existe de esos artículos como accesos abiertos. Acá lo que les mostraba, que si uno con el mouse dentro de la aplicación de la página web va yendo a cada una de las barras, nos va informando el año y la cantidad de artículos que hay para ese año, y uno podría después filtrarlo automáticamente si le interesa ese año en particular. Toda esta información siempre podemos, cada uno de estos datos, exportarlos o, como ya explicó bien Cristian, poder visualizarlos y trabajar a través de una API que podemos sacarle todo el jugo que Cristian muy bien explicó en la parte de la presentación de él. Algunos otros tópicos importantes que podemos llegar a utilizar y que nos muestra el dashboard o el tablero de control es al tópico a los que pertenece, la institución, que como recién expliqué aparece en más porque puede ser que haya autores que trabajan o están afiliados a otra institución. Hay que tener en cuenta que cada vez que alguien pica sobre el checkbox, esto automáticamente repercute en la búsqueda para agregar artículos o tener menos artículos. Por ejemplo, si yo voy al autor y dijera, bueno, pero me interesa Gustavo Rossi, en ese caso se va a ver toda la información reducida específicamente considerando ahora ese nuevo filtro.
Lo mismo por el tipo, me puede interesar si es un artículo, si es el capítulo de un libro, si es un preprint, una disertación. Y cada vez que nosotros veamos abajo a la derecha More, significa que todavía tenemos más posibilidades para seleccionar como filtro o para tener como información de cantidad de artículos que se representan. Dos de las cuestiones que a mí y al grupo en particular, cuando estuvimos trabajando con OpenAlex y estuvimos debatiendo para la herramienta, hubo dos que nos pareció muy interesantes. Uno es el estatus del acceso abierto. Es importante saber de esa cantidad de artículos cuáles representan cada uno. Por ejemplo, cuáles son cerrados, significa que no son de acceso abierto y solo están disponibles a través de una suscripción. Cuáles están catalogados como green, es decir, que se publica en una revista tradicional que tiene suscripción, pero que el autor pudo dar a través de un preprint la posibilidad de acceder a ese repositorio y poder obtener el artículo. Los híbridos, los cuales en este caso son revistas que se necesita el pago a través de una suscripción, pero el autor puede, si lo desea, pagar para que esté de acceso abierto, porque una de esas le interesa que sea público y que más gente pueda conocer el trabajo que ha realizado, pero ahí en ese caso el autor necesita obligadamente realizar un pago. Por último tenemos el conocido Diamond, que es la revista es de acceso abierto a través de la financiación de otras fuentes, pero que se pueden acceder a los documentos. Oro o Gold, donde el artículo se publica ya en revistas de acceso abierto, pagando una tarifa, y ese ya se encuentra disponible gratuitamente para todos los lectores bajo una licencia de Creative Commons o similar. Y si bien no se ve, también una más chance es bronce, donde el artículo es de libre acceso en la página de la editorial, pero está sujeto a la licencia en la que se encuentra. Y por último tenemos los tipos de licencia, que nos pareció muy interesante poder describirlos, porque quizás la forma en que OpenAlex lo muestra con estos códigos es muy difícil de entender o de visualizar qué es lo que nos está queriendo mostrar. Si bien el orden no lo puedo modificar, porque ya la pantalla lo muestra en ese orden, los voy a ir describiendo de manera, digamos, descendente, desde no de más importante, sino de mejor comprensión, ya que algunos son derivados de los otros. Por ejemplo, en este caso, el Public Domain o CS0 es una licencia de tipo Creative Commons, donde el autor renuncia a todos los derechos de autor sobre su obra, colocándolo en un dominio público. Por lo tanto, cualquiera que hace acceso a esa información puede copiarlo, modificarlo, distribuir, hasta si se quiere llevarlo con fines comerciales, si fuese la intención. La licencia CC BY, que es licencia Creative Commons, permite que otros copien, distribuyen, adapten esta obra hasta con fines comerciales, pero la restricción más importante es que tenemos que poner al autor original como el principal contribuyente de esa obra. La licencia BYNC son Creative Commons Attribution no comercial, permiten poder reutilizarla, adaptarla, distribuirla, pero con la salvedad de que no podemos hacer un uso comercial de ello, y sí tenemos nuevamente que poner al autor como el principal exponente de quien realizó esa obra. La licencia BY o BYNSND, que es Creative Commons Attribution no comercial sin derivadas, permite compartir la obra, pero con ciertas restricciones. No se puede usar para fines comerciales y tampoco podemos modificarla. Y es crucial que si lo utilizamos, dar crédito al creador, al autor que lo ha realizado. La licencia BIND, que es Creative Commons Attribution sin derivadas, permite copiar, distribuir, transmitir la obra, pero no se pueden realizar modificaciones ni adaptaciones. Se puede hacer un uso comercial, pero no es habilitado poder a partir de esa generar derivaciones y sacar obras partiendo en particular de esta. Tendrían que ser nuevas, digamos. La licencia BYSA, que es Creative Commons Attribution, compartir igual, permite usar, modificar, distribuir esta obra con cualquier fin, siempre y cuando reconozcamos al autor, que ha sido el que realmente realizó las obras, y realizar modificaciones, pero teniendo en cuenta la licencia con la que se llevó adelante. Por último, tenemos la licencia BINSSA, que es de Creative Commons y significa atribución no comercial, compartir igual. Esta permite nuevamente poder reutilizar, adaptar la obra, pero
únicamente tiene que hacerlo con fines no comerciales, siempre que se cite el autor de cualquier obra derivada y bajo los términos de la licencia. Por último, tenemos 3 más, pero que algunas ya están orientadas al uso de software. Por ejemplo, en este caso, bueno, Open Access implica una obra o contenido que está gratuita, que no tiene restricciones, por lo tanto se puede leer, descargar, copiar, distribuir, pero hay que tener cuidado y leer la licencia, ya que podría especificar que la reutilización está limitada a determinados usos. Por eso es muy importante en este tipo de casos, cuando no está especificada, leer bien cómo es la licencia de autor para este caso. Luego, Publisher Specific Open Access son de tipo acceso abierto, que puede, en lugar de estar definido por una licencia general como Creative Commons, pero puede tener una política específica por la editorial o la casa editora que sacó o editó esa publicación. IMIT ya es una licencia de código abierto de software, que significa que permite el uso, la modificación y la distribución de un software sin prácticamente restricciones, pero la principal condición es que todo lo que hagamos tiene que estar de alguna manera de acuerdo a la licencia y poner a quien lo ha desarrollado como parte principal del autor. Y por último, la GNU-GPL es una licencia de software libre que permite el uso, modificación, redistribución de los desarrollos de los programas. Y en este caso es una licencia copyleft, que significa que garantiza que el software siempre sea libre y accesible para cualquier persona, incluso con las modificaciones que nosotros hayamos agregado o modificado dentro de ese desarrollo, también tienen que estar libres y accesibles para cualquier persona que quiera descargar esa versión. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. La idea era presentar, bueno, por qué elegimos OpenAlex, cuáles son las características y sus principales beneficios de utilizarlo con una API, y después mostrar brevemente para conocer cómo trabajar en su versión estándar en la versión web.